de Phoenix, evento nuevo que regresa al calendario de IndyCar. Nos vamos al segundo evento nuevo de los 4 en esta temporada 2026 de IndyCar, y ecos de la innovación en su momento del evento en Detroit ahora se aplica en el Gran Premio de Arlington, que pues este trazo callejero, reactivando una carrera callejera en Texas, en IndyCar, desde hace 12 años, el evento en 2014, pero teniendo la particularidad de que pasa por los estadios tanto de los Vaqueros de Dallas de la NFL como de los Rangers de Texas, de las grandes ligas, la MLB, y curiosamente también pasando alrededor de un estadio, como aconteció en 2014 en el estadio Reliant. Bueno, temperatura en pista 40 grados, viernes de prácticas, pasadas 2 de la tarde, tiempo del centro de México, y el primero, aunque no provoca bandera amarilla, el timer sigue corriendo. Rinus VeeKay, empezando a poner hule todos los 25 competidores en esta primera sesión de 40 minutos. Así que empezando a castigar los frenos a la salida de curva 10. Todos pues con un setting o una configuración de coche muy básico, porque no hay nada de información previa. O pues también por secreto de los equipos, tratando de aplicar un poco de algún setting parecido o alguna puesta a punto parecida, en lo que en curva 4, otro que se sigue de largo, Santino Ferrucci, pues empezando a probar los límites de pista también, pero con superficies diferentes de concreto y de asfalto. No es tan sencillo poder colocar agarre o poder colocar goma en el trazo. Primera bandera roja, Stingray Rough en curva 1. Oh, cómo lo pierde de atrás. Stingray Rough va a la barda, el primero en la nueva historia del Gran Premio de Arlington, y Joseph Newgarden también. Alguna situación, porque los dos coches acaban espantados. Igualmente Will Power en la sesión de 40 minutos rumbo a curva 14. Cuidado con el australiano, ya viene de 2 eventos en los que le ha pegado al coche de forma innecesaria en prácticas o en calificación. La primera vista en el ángulo de Pato.tv en la sesión de 40 minutos. Esta es la recta larga que comprende entre curva 9 y curva 10. Cómo rebota la cabeza y también cómo rebota el coche. Y así va a ser para la carrera del domingo a 70 vueltas. Curva 10, el paso de parte de Pato. Y pues rondando, si nos ponemos exigentes, aunque hay que tomar un poco las cosas con calma. Curva 12 ahora. Tomar precauciones respecto a la velocidad tope en esa recta larga, 1.4 kilómetros. Hay que empezar a poner atención en eso. Curva 14. Y la sentencia de cronometraje está justamente adelante de curva 13, de esa curva larga, que es donde pues va a estar cortando durante el fin de semana, hablando de viernes y sábado, a estar cortando las vueltas. Esto pensando para prácticas y calificación. Mick Schumacher apretando los frenos, pero no frena, demasiado tarde. Igual, curva 4. Vayamos apuntando cuántos van en dónde. Rinus VeeKay. Uy, restando menos de 4 minutos para terminar la sesión de 40 minutos con todos los pilotos. Los 25, por segunda vez se sigue de largo en el escape de curva 10. Howard. Uy, igual, curva 4. Bueno, todos andan trabajando, todos andan batallando. Dennis Hogger, uy, los brinquitos. ¿En dónde? Curva 12, no puede apuntar bien. Y esa es la chamba, ese es el trabajo para todos los pilotos, además de estar rodando de forma constante para poder colocar el hule y tener ese agarre necesario. En el Inter, bueno, Scott McLaughlin, el destacado en la sesión del grupo 1, ya con la segunda sesión de 12 minutos, partidos en 2 grupos con 34-8. Y hablando de Howard, bueno, también trabajando en las primeras posiciones en lo que Rosenquist. Golpe en curva 13 y acaba con el coche completamente torcido.
No empieza bien el sueco. Es su segundo incidente en práctica seguido. Recuerden que él provocó la primera neutralización en la primera práctica y única en Phoenix el viernes. Y ahora con nuevos colores, ahora con patrocinio local, hablando de la Universidad de Texas A&M. Y ahí el toque. El sueco. Y a Pitt inmediatamente, pues ya, con todo el volante completamente torcido. Para cerrar el viernes de prácticas, bueno, Alex Palou, 34-9 en su vuelta 13 de 14, siendo segundo general, y la cosa con Pato, nada más para no dejar el dato pendiente, en su vuelta 16 consigue ese 35-3, dando 19 vueltas en total. En el viernes de prácticas, cerrando en Arlington, en el estado de Texas. Hasta ahora tiene una recta enorme, con baches, es muy difícil probar el punto de frenado en la curva 10. Luego hay muchas curvas que son técnicas, pero también atrevidas. Es una auténtica pasada y sinceramente ha sido un placer aprenderlo y mejorar cada vez más. Obviamente estoy un poco más contento porque mi coche se maneja muy bien ahora mismo, pero es un muy buen comienzo para nuestro fin de semana. Solo quería una sesión sólida y construir sobre ello a partir de aquí y tener mucha confianza, hasta el punto de que me agradaría pulir el coche y meterlo en el camión. Se siente realmente bien. Obviamente se acerca la junta con los ingenieros. ¿En qué crees que quieres trabajar? ¿Qué hay que trabajar para ser aún más rápido mañana? Hay un par de cosas que necesito revisar y veremos la data a la noche. Habrá pilotos que hagan una curva un poco diferente a ti, y si es buena o mala, y solo intento analizarlo un poco. Sentía que una de mis fortalezas ha sido aprender nuevas pistas desde que era niño. Disfruto mucho este aspecto. Esta noche haré un análisis profundo de la información y estaré listo para mañana. Es una locura. Es súper divertido de conducir. Es mucho más divertido de lo que pensaba cómo se siente el coche. Hay tantas curvas diferentes. Hay curvas que puedes atacar mucho y te sientes como un superhéroe. Hay otras en las que hay que relajarse porque el agarre es muy diferente, mucho más accidentado de lo que pensaba, lo que lo hace súper desafiante pero súper divertido. Muy divertido hoy. Definitivamente con mucho aprendizaje, el que tienen los pilotos y la data para tener una mejor puesta a punto. 16 grados en pista, pasadas de las 7:30 de la mañana en sábado, tiempo de México. Hermosa vista con este doble carril de pits. Definitivamente todo un acierto cuando lo implementaron en su momento los promotores organizadores en Detroit, en la actual era de Detroit en IndyCar, y luego otra vez Power. No. Tercer fin de semana consecutivo en prácticas o calificación chocando. Primera bandera roja en curva 4. Pierde el control Dixon. Esto ahora sí no es culpa de Will Power. Pero las banderas amarillas, ¿dónde están? ¿Dónde están los displays electrónicos que lanzan o que disparan la bandera amarilla de forma electrónica? A ver, cámara a bordo con Power. Nada. Y se lo topa de sorpresa el australiano. Así que acaba chocando sin querer contra Dixon. Y alguna vez ellos dos tuvieron incidentes y tuvieron problemas y reclamos en Road America hace un par de años. No tiene forma de cómo evitarlo Power, y ahí demasiado tarde el display de amarilla local yellow. Así que apúntenle otra, ese coche 26, Dan Torres. No quisiera verlo. En curva 12, McLaughlin. Y ya lo decíamos, temperatura en pista de 16 grados centígrados, y esto es lo que pasa. Pista fría, pista verde, y como en su momento, viernes y sábado en los eventos de IndyCar o entonces la era Champ Car en Parque Fundidora en Monterrey. En esos tiempos, en curva 4, Howard fuera, y ya empezando a romperse el cielo. Y ahora sí las banderas y los displays electrónicos activados, ya disparando. Ahí la precaución en el caso de Howard, y pues tomando con precaución el mexicano nacido en Monterrey cómo enderezar el camino. El Kirkwood, curva 10, parándose sobre el pedal del freno y no puede enderezar el asunto y lo resuelve a su estilo. En modo 180 grados. Y, en curva 2, Newgarden. ¡Bala, Barda! Bandera roja, restando menos de 4 minutos. Corrigiendo lo demás Newgarden y, suelto de atrás.
Y va a la barda. Tiempo extra entonces de trabajo para los del staff número 2 de Penske. Como trata de componer Newgarden, pero ya iba completamente perdido para tratar de componer el paso por curva 2. Y como se dice en Argentina, esto no estaba practicado. Así que a trabajar en menos de 4 horas la reparación del coche y revisar cuánto era el daño, aunque no parece tan escandaloso. Nos vamos entonces por grupos. Va el grupo número 1 en la práctica número 2 en el Gran Premio de Arlington, en el estado grande. No hablo de Chihuahua, hablo de Texas, en los Estados Unidos. Y bueno, problemas, entonces tienen que reactivar la bandera roja. La número 2, bueno, pasando de todo en este primer evento en Arlington. Esto es personal de catering o que les da el servicio de Hospitalities Warriors VIP. Se tomaron las cosas con demasiada calma y les dijeron rapidito porque ahí vienen los coches. Bueno, ya reiniciada la práctica número 2, parándose sobre el pedal del freno Alexander Rossi en curva 4. Afortunadamente sin consecuencias. Y Dennis Hogger por segunda vez en curva 12. Por segunda vez. Y no puede aplicar lo que Kirkwood ha acontecido en curva 10 para volver a recuperar agarre en pista, volver a agarrar buena temperatura en las gomas. Después de curva 13, las cosas con Rasmussen. Ay. La repetición en curva 4. Bueno, que no quede pendiente ahí entre Rasmussen y Lundgaard, pilotos europeos, ahí teniendo el incidente. Y luego, peor el incidente con Graham Rahal en curva 4, comprando carísimo y coqueteándole a la barda de forma innecesaria. Esos son problemas de setting, problemas de agarre. Cómo va completamente suelto Rahal, a menos que esté trabajando con compuesto nuevo, duro obviamente, y poniéndole temperatura a las gomas. Curva 14, bailando Marcus Armstrong y quedando justamente sobre la línea de reinicio antes de llegar a la meta, y también pues los frenos ardiendo en el segundo auto de Meyershan Racing, segunda temporada para el neozelandés Marcus Armstrong. Regresamos a curva 4, ya pasando, no pasa Will Power. Otra vez problemas de frenos, afortunadamente sin problemas, pero los destacados, Cal Kirkwood con 33.1, mejorando cronos. Segundo lugar, hablando de Alex Palou, con 33.5, y en 34.4 en octavo lugar, Pato O'Ward en la vuelta 21 de 22 vueltas completas a este trazo de 4.3 kilómetros, 4.4 porque realmente son 4.39 kilómetros. Algo de la panorámica, la virtud de que vuelve la carrera callejera a Texas. Ahora alrededor de 2 estadios, uno del fútbol americano y otro de béisbol. Y hay parte de esta recta larguísima de 1.4 kilómetros. La panorámica en el estadio de los Vaqueros de Dallas. Y en otro extremo, hablando del Globe Life Field, el campo de béisbol o el estadio de béisbol de los Rangers de Texas. Y sí, tuvieron que echar mano del auto de repuesto con Joseph Newgarden. El Franken Car está de vuelta. Expresión estrenada por allá por finales de los 90 del siglo pasado, con Adrián Fernández. Y vamos al último minuto de calificación, al doble de la temperatura en pista, como había acontecido después de las 7:30 de la mañana en la práctica, en el mismo sábado. Seguimos en el sábado. Así que Mick Schumacher a buscar por primera ocasión en trazo callejero, buscar formar parte de los 12 primeros. De momento con 35.1, sin embargo con una mejora marginal. Rosenqvist responde, el sueco, con 34.05 después de haber lastimado el coche. Hablando del viernes, Christian Rasmussen también con asignatura pendiente tras lo acontecido en Phoenix con 34.4. Así que los pilotos que están en cerrar vuelta, en lo que Schumacher no lo consigue, se queda en 34.8, pero todavía tiene una oportunidad. Todavía tiene una oportunidad el alemán en primer año dentro de IndyCar. Hogger, BK tienen que trabajar más al respecto. Stingray Robb igualmente. Alexander Rossi poniéndose a resguardo con 34.3 y dejando fuera de momento a Luis Foster, que también está con vuelta en proceso. Alex Palou, el único que baja del minuto 34 segundos, está con 33.7.
3 décimas mejor que Rosenquist de momento con 34.05. Este es Newgarden, que tiene que trabajarle. Necesita por lo menos un 34.6 para poder formar parte de los 6 primeros. Y por desgracia sería pateado de los 6 primeros el francés Romain Grosjean. Newgarden en la recta larga con el Frankencar, haciendo lo posible en esta recta larguísima, solo superada por la recta de Bakú de 2.2 kilómetros, hablando de los trazos callejeros de Fórmula 1. Luis Foster tratando de avanzar en lo que Grosjean está 2 décimas más lento que Marcus Ericsson, pero siguen en proceso de vuelta Foster y Newgarden con déficit. Hablando de Dennis Hogger, va a pasar por la sentencia en curva 13. Ahí está Newgarden, sí avanza y saca a Foster, igualmente saca a Romain Grosjean, así que el nuevo techo podría ser un 34.2. Y allí termina la primera ronda para el grupo número 1 de calificación. Fuera Louis Foster, fuera Mick Schumacher, 2 de los 3 autos de Rahal Letterman-Lanigan. Fuera también los 2 coches de Dilcon Racing que habían quedado en los 6 primeros en St. Petersburg, en el primer evento callejero de la temporada y primer evento de la temporada. Todo normal con Alex Palou, el que también no la estaba pasando bien. Hablando de Scott Dixon, uno más que cae en la trampa en curva 10 porque no puede frenar y no puede dar vuelta a la derecha. A tratar de poner una mejor vuelta entonces. Dixon formando parte del grupo número 2. ¡No! McLaughlin, el piloto bala. Va a la barda. Salida de curva 5. Y esto es una bandera roja muy incómoda en lo que pasa a Malucas. No, ya, esa vuelta está echada a perder. McLaughlin va a perder el segundo lugar de su grupo, hablando del grupo número 2, por este incidente. No, demasiado pegado a Lindsay de trabajar curva 5 y eso le cambia la inercia por completo y va a la barda. Segundo coche de Penske que acaba estrellado en la barda en lo que va del sábado. No. Teniendo una inercia distinta, demasiado pegado, le calculó mal el neozelandés, así que pierde sus vueltas por provocar bandera roja, esto por reglamento, así que todos avanzan. Y ya queda fuera de combate el del Penske número 3, Armstrong, a tratar de avanzar, poder formar parte de los 6 primeros. Va rumbo a curva 13 para cortar la vuelta y teniendo todavía una posibilidad. Howard sin problemas, aunque Armstrong se coloca en 34.5. Son 2 décimas en contra de Howard, de Simpson y 4 décimas contra Ferrucci. En proceso de vuelta, pasando Will Power, saca a Ferrucci, lo patean a los 6 primeros y al que ahora está en la tablita, que es el de Gran Caimán, Kiffin Simpson en el número 8 de Chip Ganassi Racing. Lundgaard saliendo de curva 10 en este momento, después de la recta larga. Ferrucci también justamente atrás de Lundgaard para tratar de cerrar la vuelta y recuperar, por supuesto, el 6º sitio para formar parte de los 6 primeros. Rumbo a la segunda ronda, al Fast 12, a los 12 rápidos. Ahí va a pasar por la sentencia. A ver, el de Connecticut con carrera de local porque AJ Foyt. Buena vuelta, le dicen por la radio, 34.56. Nos vamos a centésimas porque Armstrong está en 58, 34.58. Alex Palou, uno más que se queda tirado. Frenadota tremenda, tirando el ancla para no acabar estrellado contra la barda. Y lo logra salvar Alex Palou, sin embargo, todavía con tiempo, logra avanzar, por supuesto, ya instalados en el grupo número 2. Los 12 primeros, ahí están. Howard en el ángulo de Pato.tv, pasando por curva 13, poniendo orden para su causa, 34.58, sacando menos de 12 décimas contra Marcus Ericsson, pero Kirkwood responde, 6 centésimas de segundo mejor. Besito a la barda, demasiado lanzado de curva 9, y es que ya empezando a trabajar en el límite. Afortunadamente no acaba lastimando la parte de atrás del coche como aconteció con Rosenquist en el viernes de prácticas. Menos fuerte el impacto, un poco más cargado, todo el lateral sin querer un poco más cargado y el golpe es más uniforme. No está más cargado ni para adelante ni para atrás. En lo que regresamos al ángulo de Pato.tv.
310 kilómetros por hora, 193 millas la velocidad tope. Y a trabajar la vuelta entonces, si estamos en lo correcto, primera vuelta de parte de Pato con compuesto suave nuevo. Ya había trabajado en la primera tanda o en la ronda número 1, había trabajado con compuesto duro nuevo y compuesto suave nuevo. En esta segunda ronda, las primeras vueltas con compuesto duro de segundo uso. Malukas perdiendo el control, pero muy parecido, afortunadamente, a recuperarlo contra Newgarden y contra McLaughlin. Manteniendo el control, pero sí, buen susto que pasó. El del Penske número 12, Alex Palou, bajando a todos y patea a Rasmussen, que estaba en 34.6. Rosenqvist manejando 33.6. El de Meyerson Racing sacando a Malukas. Santino Ferrucci, y también en proceso Marcus Armstrong saca a Ferrucci. Igualmente Marcus Armstrong, Power, para cerrar, baja a Ericsson, a su propio compañero de equipo. Entonces Howard en la tablita por apenas una centésima de segundo contra el crono de Kirkwood. Sin embargo, hay tiempo, tiene oportunidad Ferrucci, una vuelta más para tratar de regresar a los 6 primeros. Y en la tablita Howard sentado en un barril de pólvora. Entonces el mexicano nacido en Monterrey, Ferrucci, no, se queda en 34-4. Malukas con la última oportunidad necesita ponerse en 34-0 o 34-1 por lo menos para poder avanzar. Entonces Howard con pinzas en sexto sitio con 33.89. Kirkwood en quinto sitio, no mejora Malukas. Kirkwood 33.88. También la última oportunidad para Newgarden. Sale de curva 12, viene pasando por curva 13, corta la sentencia, pasa, no pasó. 34-3. Por 5 centésimas de segundo, Howard se mantiene vivo todavía y responde el mexicano nacido en Monterrey. 33-5. Mejora de 3 décimas contra Kirkwood. Rasmussen pasa, no. 34-14. Ericsson sí pasa y saca a Kirkwood. Bueno, dándose con todos los competidores de TWG Andretti. Por 4 centésimas de segundo saca Marcus Ericsson a Kyle Kirkwood. Rosenqvist, la última oportunidad, aunque esta vuelta está de más. Está bajo resguardo con 33.61. 4 centésimas de segundo más lento que Howard. Power manejando entonces curva 13 para acercarse a curva 13 en este instante para cortar la vuelta. Poniéndose a resguardo, bueno, le aflojó el paso, pero con eso, con 33.7, por apenas 6 centésimas de segundo el crono contra Armstrong. Así que fuera Kyle Kirkwood, fuera Christian Rasmussen. Y aquí están entonces los que van por primera ocasión a trabajar a una sola vuelta, sin vuelta de calentamiento, sin calentar gomas, sin calentar frenos. En lo que Kyle Kirkwood, desconsolado y sacado por su propio compañero de equipo de TWG Andretti. Así que aquí estamos. Ericsson siendo observado desde afuera por su compañero de equipo. Recuerden, orden inverso a como terminaron en la ronda número 2 o los Fast 12. Piloto por piloto. Orden inverso, una sola vuelta. La primera ocasión que IndyCar aplica esta técnica o esta fase de calificación que en los 90s del siglo pasado lo vimos en la Fórmula 1, solo que ellos sí pasaban por una vuelta de calentamiento. Ericsson de TWG Andretti, 34.3. Will Power había salido con 35.08. No podía romper el minuto, 35 segundos por vuelta. Rosenqvist tampoco lo consigue con 35.1. 8 centésimas de segundo más lento que Will Power. Pero buen desempeño de parte de Meyerson Racing, hablando de Rosenqvist y de Armstrong. Igualmente el Team Marcus, pero estaban en posiciones provisionales en primero y cuarto puesto. Marcus Ericsson y hablando de Marcus Armstrong, la vuelta entonces aquí empieza. Después de pasar por curva 13, curva 1 para Howard, la vuelta completa aquí, en este instante, y desde afuera, por supuesto, haciendo todo el recorrido de la pista. 4.39 kilómetros en Arlington, Texas. Una temperatura en pista ya superando los 35 grados centígrados. Corriendo con compuesto suave de segundo uso. Esta es la curva de la herradura, la horseshoe, de la 4 a la 6.
Luego viene aquí curva 8, para luego tomar curva 9 hacia la derecha y tomar la recta extra larga de 1.4 kilómetros. Aquí viene a desarrollar velocidad pura. Mucha atención con esto. Igualmente, agotando al máximo el híbrido, la batería, la potencia extra, y ahí está. A ver si logra llegar a las 193 millas. Por supuesto, con menor carga de combustible. Y así es como rebota desde adentro. La cámara a bordo del casco de Howard. No, 177 millas. 284 kilómetros, pasando curva 11. Va enfocado entonces hacia la derecha, curva número 12. Luego curva a la izquierda para curva 13. Tomarla lo más cerrado posible y entonces cerrar el crono. Agotando por completo la batería. ¡No! Se queda por 5 décimas de segundo. La libra Marcus Ericsson. Solo le falta uno. Alex Palou, el sueco. Hacía muchísimo que no le veíamos esa sonrisa optimista. Y vaya que a lo largo de los 2 años recientes ha estado trabajando mucho en su persona. Ha estado trabajando mucho en su inside, en su interior, a nivel personal y a nivel piloto. El cierre de la vuelta para el campeón, para Alex Palou. Y no, 5 décimas de segundo más lento que Marcus Ericsson. Marcus Ericsson, 5 décimas de segundo de oro. Y por primera vez en 13 años, desde que competía en GP2, ahora Fórmula 2, la primera posición de privilegio, la primera pole position de Marcus Ericsson en IndyCar. Y Howard es de tercero, mejor calificación del año. Se siente realmente bien. Como acabas de mencionar, ha habido muchas carreras en IndyCar. Pero antes de eso hice muchas carreras en Fórmula 1 y luego GP2 fue mi última pole position en 2013. Así que ha pasado como una eternidad desde la última pole position. Ya estaba muy cerca de St. Pete, obviamente segundo allí, a solo 2 centésimas de segundo de la pole. Eso me animó mucho porque sabía que íbamos a tener buenas posibilidades aquí en Arlington. Simplemente se siente increíble. El equipo ha hecho un muy buen trabajo y el equipo del 28 ha estado muy bien y creo que ya lo hemos demostrado en St. Pete. Pero de verdad, muy bien terminar la clasificación en P1 y luego salir desde la pole mañana. Difícil de decir, pero sí. Creo que hubo más de 20 minutos entre mi última vuelta de la segunda ronda y mi vuelta de salida en la final. Solo tener una vuelta de salida no permite calentar los frenos, los neumáticos ni nada. Fui más lento que con neumáticos viejos en las sesiones anteriores. Creo que la temperatura de los neumáticos marcó la diferencia. Dicho esto, no sé si habría igualado su tiempo en vuelta. Era bastante rápido. Estoy contento con el segundo, sinceramente. Siento que la vuelta que di probablemente se parece a lo que hizo con neumáticos nuevos. Es una vuelta bastante buena, incluso con neumáticos con buen agarre. Ojalá tuviéramos al menos una vuelta para calentar gomas, solo para poder elegir si empezamos a empujar de inmediato o calentar. Pero es igual para todos, así que ya veremos. Dice Pato, sí, estoy muy contento con esta calificación. Mi objetivo era llegar a la ronda final para tener una oportunidad y también en los entrenamientos destacar. No pudimos completar nuestras vueltas para mostrar un verdadero paso de carrera, pero si tuviera que apostar dónde íbamos a clasificarnos, habría apostado. Tercero, estoy en shock de que Kirkwood no lo logró. Él era mi apuesta por la pole, pero su coche hermano sí lo consiguió. Así que enhorabuena a Marcus por su primera pole en IndyCar y estoy emocionado, estoy encantado y muy emocionado para mañana. Este sitio es realmente una alegría, es muy agradable correr cada vuelta que he tenido aquí en pista. Es muy divertido, es un circuito genial que funcionó para Marcus también y desde tercero repetimos su mejor calificación en pista en lo que va de la temporada para Pato Howard, su primera aparición en los primeros 6 después de calificar octavo en St. Petersburg y séptimo sitio en orden inverso al campeonato piloto por piloto en el óvalo de Phoenix y ahora tercero en Arlington, su evento de casa. Terminada la calificación, IndyCar da a conocer, gracias al reporte climatológico,
Se tiene que adelantar 1 hora el comienzo de la carrera por advertencia o aviso de tiempo severo, vientos enrachados que estarían incomodando mucho a los competidores y a toda la localidad de Texas que recibe desde 2014 una carrera callejera en IndyCar. Las carreras en ese tiempo, ganadas por Carlos Huertas y Simon Pagenaud. La prueba de radio. Radio check, test 1, 2. Copy loud and clear. Spotter check. Entonces también hay que probar la radio del spotter para ayuda a Pato. Roger. Allí entonces. Bien, nos vamos al protocolo de competencia. El comando de arranque en sus motores de parte de Iván Rodríguez y de Marcus Ware, deportistas ya retirados. Drivers, start your engines! Iván Rodríguez, 11 años con los Rangers de Texas, debutando en el 91 del siglo pasado a los 19 años y segunda vez en 2009, teniendo 10 guantes de oro consecutivos. Y de Marcus Ware, líder histórico de capturas con 117 y seleccionado 7 ocasiones al tazón de los profesionales, y firmó contrato de un día después de haber competido para los Broncos de Denver. De Marcus Ware firma contrato de un día para retirarse como integrante del equipo de los Vaqueros de Dallas. En la larguísima recta que comprende curva 9 a curva 10 es el comienzo de la competencia, mismo protocolo que aplican en Mid-Ohio, de que comienzan en una parte y terminan en recta principal. Adelante, Palou y Erickson. Howard desde tercero. Como aplican el protocolo de arranque y final de competencia en Mid-Ohio, abriendo la carrera desde recta número 2, y ahí intentaba meterse en curva 10 Will Power, el australiano, sin éxito. Este es el paso por curva 12, una larguísima curva número 13, luego a la derecha curva 14. Y nada más para no dejar el dato pendiente, ...25 competidores... curva 1 y curva 2 ahora... curva 3... Will Anderson le dice... puedes utilizar la potencia extra... en lo que la llegada a curva 4... que antecede a la zona... curva 5... y a partir de aquí, una larguísima curva 6 y curva 7, lo que le llaman la curva de la herradura o de horseshoe. Curva 8. Luego curva 9. Y a partir de aquí, la curva 9, viene una larguísima recta de 1.4 kilómetros a desarrollar la velocidad a tope. Y como ves, diferentes superficies, hablando de asfalto, hablando de bloques de concreto, hablando de concreto como superficie principal, y todos los bumpies característicos de la calle, todas las ondulaciones. Así que todo eso durante 70 vueltas, trazo de 4.3 kilómetros, 2.7 millas. Así la primera vuelta con Howard, aunque para los conteos de IndyCar es la vuelta número 2 la que está en proceso. Oficialmente activo el protocolo de la potencia extra, el de poderle apretar el botón de push to pass, independiente a cómo es el uso de la batería. Ya la segunda temporada completa con el sistema híbrido de IndyCar. Así que desde afuera, la recta que conecta curva 9 con curva 10, inmediatamente el comienzo, y luego empezándole a poner emoción al asunto, Mick Schumacher, Christian Lundgaard y Scott Dixon, Sir Scott Dixon en curva 10 para dar entonces los primeros instantes de drama y de espectáculo. Y también en curva 12 Simpson, Dennis Hogger y Lundgaard, que no le bajan ahí en curva 13, empezando a comprar carísimo y demasiado temprano los centímetros lineales. Y esto en curva 14, ya un poco menos alocado el comienzo de la carrera para dar comienzo a la vuelta número 2 para los conteos de IndyCar. Finalmente comenzaba la competencia
a 70 vueltas y se rompía un ayuno de 12 años que en Texas no se llevaba a cabo una carrera callejera en IndyCar. Felix Rosenqvist desde el quinto sitio, empezando con compuesto duro usado, de segundo uso. Ahí siendo testigo, en modo repetición, cómo no puede Will Power quitarle el tercer sitio a Howard. En cambio, sí es rebasado por Kyle Kirkwood. Rosenqvist pasando curva 14 y también rebasado por su mismo compañero de equipo, hablando de Marcus Armstrong, que estaban trabajando con estrategia muy diferente los dos competidores de Meyerson Racing, pero en curva 1 le regresa la cortesía el sueco y quiere aprovechar el instante David Malukas. Ahora Rosenqvist, bueno, con patrocinio local con la Universidad de Texas A&M, volviéndose un Aggie sobre 4 ruedas, hablando del sueco que está próximo a ser papá por primera ocasión. Desde el lugar 10, en modo repetición, Alexander Rossi, comenzando con compuesto suave nuevo. Adelante de él, Malukas del lado derecho. Y ahí lo deja atrás el de Chicago, Illinois, en el Penske número 12. Obviamente Rossi haciendo el paso hacia curva 12, tratando de no perder al pelotón y por supuesto darle alcance a su compañero de equipo, hablando de Christian Rasmussen, que pues también trae espinita pendiente tras lo acontecido el fin de semana pasado. Cómo se le espanta el coche a Rossi. De Rasmussen, pues frustrado por cómo fue el final de competencia el fin de semana anterior en Phoenix. Cambio de mapa de motor, le dicen a Rossi. Mientras, manteniendo paso de carrera, trabajar en tándem en estas primeras vueltas, los dos de ECR. Uy, cuidado con Rossi y de antemano. Ahí se debieron de haber tocado, Rasmussen y Malukas. Se debieron de haber tocado y ahí completamente descompuesto el asunto. Para el del número 12, entonces empezar a avanzar y recuperar terreno. Los dos pilotos de Ed Carpenter Racing, que pues por el patrocinio local o ser el patrocinio principal de este evento en Arlington, entonces bueno, a sacar casi como si fuera evento local. Y luego Mick Schumacher, después de curva 4, le pega un pequeño recuerdito a Christian Lundgaard. Bueno, mala forma para comenzar en su evento callejero por primera vez en Texas, hablando de Mick Schumacher. Regresamos al ángulo de Pato.tv en la recta larga, a mantener el paso de carrera contra Alex Palou, segundo sitio. Uy, por el inside, curva 10. Baja cuarto sitio Howard, avanza Will Power. Quiere responder Pato, pero le saca el eje Caterpillar el australiano. Paso por curva 12. Intentando recortar terreno en esta larguísima curva 13. Era el proceso en curva 1, los dos trabajando con compuesto suave nuevo. Malukas en la vuelta 13, adelante con Newgarden, y esto es lo que había acontecido previamente en la vuelta 11, pleito por el octavo sitio, tratando de sacarlo con calzador en curva 1 y curva 2, y de veras, bastante complicado. Pasa por curva 3. Por favor, muchachos, por favor, no se toquen muchachos, y aprovecha el vacío. Ese pequeña rendija, vamos a ver si lo logra conseguir Joseph Newgarden. Sí, con el Franken-Car logra avanzar, así que vencido Rasmussen, contra los dos pilotos de Penske. Le cayeron encima, y así la repetición a bordo en el Franken-Car número 2 de Joseph Newgarden, después del incidente que tuvo el sábado en la mañana en la práctica previa. Y sí,
con calzador finalmente le saca la posición y también quiere aprovechar la promoción. Santino Ferrucci en su carrera de local también como con Pato O'Ward, porque AJ Foyt Racing tiene su base de operaciones allí en el estado de Texas. No estamos en repetición de lo que aconteció en la vuelta número 4. ¡Wow! Complicadísimo ahí el asunto entre Kyffin Simpson y Scott Dixon. Y están reportando que gracias a ese incidente, el de Gran Caimán, el número 8 de Chip Ganassi Racing, es sancionado por un contacto evitable y obviamente golpeando elementos de su propio equipo, así que lo van a tener que mandar por paso lento al carril de pits para cumplir con esta sanción. Lamentable. En la radio pidiendo entonces los ajustes en el momento del primer reabastecimiento y ya abriendo la ventana demasiado temprano, como había acontecido con Dixon y con Simpson. Acá en la vuelta 13, el primer reabastecimiento de Kyle Kirkwood regresa con segundo juego de compuesto suave nuevo, pero hay problemas. La tuerca maestra pierde la tuerca maestra en la llanta trasera derecha, así que tiene que salir un poco tarde Kirkwood, así que a trabajar y a correr contra el reloj. Regresamos al ángulo de Pato.tv. Siguiente paso por meta va a ser la vuelta 14 para él, en el cuarto sitio. Entonces, a tomar nota, primer reabastecimiento de Howard. Segundo juego con compuesto suave nuevo. Va a regresar al asfalto entonces. Lugar 12. Y también tener cuidado con la salida y no tocar la línea diagonal roja, que eso le provocaría una sanción inmediatamente. Paso lento por carril de pits. Vamos a identificar de quién se trata. El piloto que lo va persiguiendo, Kirkwood precisamente. Una vuelta atrás. Bueno, ahí habíamos visto en modo repetición su reabastecimiento. Al fondo, el estadio de los Vaqueros de Dallas de la NFL y hasta el copete, admisión general y las gradas que se encuentran allí entre de curva 4 a curva 6 en la herradura, la curva de la herradura o de Horseshoe. Estamos en la recta larga después de curva 9. ¿Cómo rebotan los coches ahí en esa parte? Y luego justamente en la frenada para tomar curva 10, que ha sido una auténtica trampa para todos los competidores el fin de semana. Afortunadamente en este primer segmento de carrera no se ha quedado absolutamente nadie y Kirkwood no se rinde, menos se deja Howard en la larguísima curva 13. A ver quién la trabaja mejor para poder entrar en curva 14, entre avanzar o perder la posición, como sea el caso, dependiendo de cada uno de ellos. Se tocaron en curva 14, Howard y Kirkwood. Bueno, al parecer no hay problemas. No hay llanta rebanada, no hay goma rebanada en ese contacto entre Kirkwood y Howard. Se les acabó el espacio. Tremendo el pleito, el regreso a la pista, tremendo el regreso a este trazo alrededor y que pues es el paso por, ya lo dijimos, por el campo de béisbol, el estadio de béisbol de los Rangers de Texas y el AT&T Field de los Vaqueros de Dallas de la NFL. Bueno, veíamos en la vuelta 15, reabastecimiento de Dixon, regresando a primer juego de compuesto duro nuevo. Y acá está en repetición desde afuera. ¿Cómo? Yo digo que sí se tocaron. Probablemente un defecto visual desde afuera, pero sí se alcanza a ver como por nada, sí se alcanza a ver un pequeño movimiento allí en la esquina del bigote o el alerón delantero del lado derecho en el caso de Kyle Kirkwood. 2 vueltas después, bueno, el primer reabastecimiento, el duelito en reabastecimientos. Tremendo esa innovación que puso el evento de Detroit. El duelo a ver quién sale primero. Sí, Alex Palou, no. Ericsson, segundo incidente con coches de TWG Andretti. Hay que mandar cambiar esas pistolas neumáticas.
Inmediatamente hay que pasarle el mensaje a Dan Tauris, que de hecho, Dan Tauris, como saben, cabeza de Cadillac en Fórmula 1, en lo que platico el paso de Rosenqvist en la vuelta número 20, y a tomar nota porque este entonces sería el segundo reabastecimiento del sueco, Dan Tauris y Zak Brown, los respectivos número 1 de Cadillac y de McLaren, no hicieron el viaje a China, se quedaron en Texas porque corría simultáneamente el Gran Premio de Fórmula 1 allá en Shanghai. Cuidado con el protocolo de la potencia extra, mandando a Rosenqvist de regreso a la pista con el primer juego de compuesto suave nuevo. Regresa en 12º porque Kirkwood le quita el 10º. Pasando curva 3, sin piedad. El de TWG Andretti, número 27, reponiéndose de ese sinsabor en el primer reabastecimiento. Y aquí está desde afuera. Como hay que tener mucho cuidado con esa línea divisoria de la salida de carril de pits y la pista, o el trazo de carrera, y ahí es como logra pasar. Hablando de Kyle Kirkwood, 2 vueltas después, en la 22, el primer reabastecimiento. ¿Cómo le sacó rendimiento a esas gomas Will Power? Le sacan compuesto suave nuevo y le ponen un segundo juego de compuesto suave nuevo. Así que esperar. Metiendo freno de pánico el australiano. El primer reabastecimiento de Luis Foster, el británico de segunda temporada. Y acá en modo repetición, cómo tiene que tirar el ancla Power, y afortunadamente buenos reflejos de parte del australiano. Ya sería demasiado tener otro contacto, aunque ya lo había trabajado desde el sábado en la mañana. Contacto innecesario en la vuelta 18 de parte de David Malukas. La guerrita civil entre los dos de Penske, no, se les acabó el espacio a los dos. Nos vamos a la vuelta 28. Regresando al ángulo de Pato TV hasta este momento. Un segundo stint tranquilo, un segundo stint simplemente para administrar, y acá vendrá entonces, revisando las notas. Listo para el reabastecimiento número 2 de Howard. Lado derecho, cuidado con... Sí. Le tuvo que poner un poquito de freno a Howard porque allí estaba saliendo Alex Palou. Ahora dando lata la llanta trasera izquierda. Aunque no lo escuchamos en la radio, pero ese disparo tardío o ese sonido de la pistola neumática, cómo incomoda cuando de repente están fuera de sincronía. Esto pensando por oído. Entonces regresa Howard al asfalto con el primer juego de compuesto duro nuevo. Igualmente con Alex Palou, que había hecho el protocolo. También primer compuesto de compuesto duro nuevo para Alex Palou. Ahí es donde lo vemos en repetición y desde afuera, como pues Howard con la prioridad o por la cuestión del reglamento de los carriles de pits, obviamente el que lleva la prioridad es el que sale primero. Así que esto juega en contra para Howard, que regresa al lugar 12, y Palou en contraste regresa en el 5º sitio de la carrera. Nos vamos a la vuelta 36. Esta es una secuencia especial. La persecución de Howard. Los dos locales acá están peleando el 9º sitio en la recta larga entre curva 9 y curva 10. Sí, escucharon bien. Le dijeron a Ferrucci, déjalo pasar, porque están programando su reabastecimiento número 2 al número 14. Recuerda, carrera de local de AJ Food Racing y carrera de local para Pato Howard. Así que de todos modos ya tenía asegurado ese 9º lugar en ese segmento de la carrera. Mick Schumacher, comprando carísimo y muy descontrolado los centímetros lineales contra Joseph Newgarden, y el que salva y el impacto, Nolan Siegel. Completamente descontrolado, y ya venía con una sanción arrastrando Mick Schumacher precisamente por la situación con Christian Lundgaard, que aquí está apareciendo en el 4º sitio. Ven cómo rebotan los coches en esa recta larga entre curva 9 y curva 10, recta de 1.4 kilómetros, y toma el 3er sitio el del número 27. Hablando de Kyle Kirkwood, el de Júpiter, Florida, 13 vueltas con compuesto duro usado de segundo uso,
contra Lunder, que ya andaba ya en las últimas en cuanto a ese juego de gomas, en ese stint. Otra secuencia especial, aquí está, por el quinto sitio, Howard persiguiendo a su pro, a Rosenqvist. Todos esos rebotes durante 70 vueltas. No les quiero preguntar a los pilotos cómo acaba la base de la espalda y también con lo que respecta al cuello y la nuca, pero para eso entrenan de forma intensa los pilotos. Vuelta 45, aunque no lo crean, segundo reabastecimiento de Will Power. Estrategia muy agresiva de parte de TWG Andretti para el 26 y apenas le van a poner el primer juego de compuesto duro nuevo. Estrategia bastante arriesgada y va a regresar, a ver a dónde colocan. Lo recibe de herencia Howard, que ya estaba trabajando con 18 vueltas, compuesto duro nuevo. Así que podía andar tranquilo. El mexicano nacido en Monterrey, así que tomando provisionalmente la posición. Y en la vuelta 49, el español Palou contra el norteamericano Kirkwood. A ver quién sale primero. Apenas se va a instalar el número 27 de TWG Andretti. Lo sacan. Finalmente sí lo sacan. Hablando de Palou, segundo juego compuesto duro nuevo. Va a regresar en primer sitio con toda la ventaja que traen. Y Kirkwood no le dan suficiente tiempo. Inmediatamente ahí está el tercer y posiblemente último reabastecimiento de Howard. Hasta la última gota del combustible. Segundo juego compuesto duro nuevo. Y según cronometraje, regresando en séptimo. Visto desde el ángulo de Pato.tv. Hay que sacudirse a Malucas, que está pendiente de reabastecimiento. Es lo que le decía Will Anderson a Pato por la radio. Y luego en curva 10, como va deslizado Power, apenas acababa de hacer reabastecimiento. Malucas tiene que trabajar con pulgares esa zona. Completamente deslizado. No tenía la temperatura Power para poderle dar lata a Malucas. Sin embargo, tomando las cosas con calma, si lo deja ir, bueno, ya no pudimos ver un poquito más extendida la toma, pero la salva Power por nada. Vuelta 49. Eso a la altura de curva número 10. Viene la persecución. En el caso, pelea por el liderato en curva 12. Luego viene la larguísima curva 13, pero no tan larga como esa recta que comprende entre curva 9 y curva 10. Viene la persecución, ventaja por 1, se va a lanzar con todo Kyle Kirkwood en curva 14, a ver si le puede contestar con la tijera. Hablando de Palou, ¿se tocaron? ¿Se tocaron en recta? No, parece que no. Bueno, cambio de líder entonces en curva 1. Kyle Kirkwood toma el liderato contra Alex Palou. Y los dos con compuesto duro nuevo. Kirkwood venía de compuesto duro de segundo uso. Y había regresado. Con compuesto duro nuevo. Entonces, recta principal. Regresamos al ángulo de Pato TV y disfrutamos esta vuelta a bordo, con el que va marchando quinto sitio. Curva 3 ahora. Las gradas completamente llenas, valga la repetición, y también diferentes áreas de admisión general. Tremenda la convocatoria para este primer evento en Arlington. Sold out. ¡Wow! Velocidad tope, 310 kilómetros por hora, 193 millas.
Esta recta es más larga por 200 metros contra Monza, la recta principal, pero le saca 800 metros la recta del trazo callejero de Bakú, hablando o comparando los trazos de Gran Premio. Uy, bandera amarilla y carril de pits cerrados. ¿Quién provoca la primera bandera amarilla del evento? Vuelta 68 entonces en el paso por meta. Ah, ahí está. Rasmussen. Otra vez involucrado en situación adversa. El de Dinamarca. Pero lo curioso es que no se ven marcas como si hubiera perdido el control o si hubiera entrado deslizado. No se ven marcas de goma en el asfalto. ¿Alguna cuestión eléctrica entonces? Bueno, nos vamos a ir en el siguiente paso por meta, vuelta 70, les dicen bandera verde, algo pasa con Rosenqvist y Malukas, atención con esto, porque hay una regla que dice, no pueden hacer rebase después de pasada la línea de reinicio, esto está ubicado antes de la meta, atención con esto con Rosenqvist y otra vez bandera amarilla. No. Nolan Siegel y Romain Grosjean. Afuera de curva 14, comprando carísimo los centímetros lineales, así que vamos a revisar qué pasó desde afuera. Allí la cosa con Rosenqvist, esa línea blanca, esa es la línea de reinicio, la que fue remarcada de parte de la transmisión de parte de Fox. Y luego, bueno, ya tardía la toma ahí, la cuestión con Siegel y con Romain Grosjean y el staff de Ganassi, con el auto de Alex Palou, de que bueno, pues no pueden darle alcance a Kirkwood. Y en contraste, ahí el festejo, igualmente encabezando el primer triunfo para TWG Andretti Dan Tarris. A ver, repetición con Rosenqvist. Le dicen verde, pero no le dicen que no puede rebasar hasta después de la línea de reinicio antes de la meta. Esa línea. Qué dolorosa, mala comunicación. Y tenemos una secuencia especial. Cámara de Siegel. No hagas el rebase hasta la línea de reinicio, después de curva 14. Ahí está la pequeña diferencia. Le pegaron a Siegel. A ver, vamos más atrás. Stingray Robb en modo repetición. Adelante Simpson, Siegel y Romain Grosjean. De fondo la radio de Siegel. No. Simpson se pasó de cucharadas, freno tardío y echó a perder la carrera de Siegel y de Grosjean. Increíble, como si ya venía mal Simpson tras el incidente con Dixon y al final él se lo colgaron. Bueno, no. Pero, y con justa razón, Siegel dice en la radio, el reglamento es claro, no puedes hacer el rebase hasta después de pasar la línea antes de la meta. Así que termina en bandera amarilla la competencia, los vehículos de intervención para limitar el incidente ahí provocado por Simpson y que se lleva a Siegel y a Romain Grosjean, y la bandera de cuadros en quinto sitio para Pato. Quinto sitio. Todavía tenemos trabajo por hacer. Vamos a volver a Atlanta, pero buen trabajo hoy. Buen fin de semana, buena calificación. Los coches de Andretti eran unos cohetes hoy. Tenemos que seguir trabajando duro, le dice Will Anderson. Buen mensaje para cerrar la carrera. Exacto, dice en lo que le dan el status award de los resultados y obviamente el saludo para todos los fans. El evento más cercano a Monterrey, menos de 10 horas en carretera para Pato, así que terminando en quinto sitio y saludando a todos los fans que hicieron el lleno completo en este primer evento del Gran Premio de Arlington y en el círculo de la victoria, la primera ganada para Kirkwood.
Estuve lo suficientemente cerca esa vez. Palou es una persona inteligente, es un piloto inteligente. Y si supiera que me acerqué tanto a él en esa vuelta y luego esperé a la siguiente para atacarle, se habría defendido. Estábamos en una situación desesperada. Probablemente ese sea el único sitio donde puedo pasar junto a él. Esa es la única vez que puedo sorprenderle. Había algo de urgencia, pero al mismo tiempo éramos mucho más rápidos que él. Es alguien con quien es muy fiable competir. Si haces algunas de esas pasadas tardías, puedes confiar en que no te va a empujar contra el muro, como quizá harán otros pilotos. Siempre me encanta competir contra él, porque los dos somos muy conscientes de nuestro entorno y corremos juntos de forma muy, muy limpia. Como Kyle dijo, pasaron muchas cosas en la preparación del coche y el trabajo en equipo durante la pretemporada para llegar hasta aquí. Obviamente Kyle hoy estaba en uno. Creo que envié ese mensaje varias veces. Fue duro consigo mismo por un error en la clasificación. Le mandé un mensaje. Olvídate de todo eso. Eres muy rápido. Solo sal y demuestra eso en la pista mañana. De verdad, todos los chicos estuvieron al 100% para superar algunas adversidades. No fue nuestro mejor día en reabastecimientos. Creo que demuestra la resiliencia de este equipo, la velocidad de los coches, el talento de los pilotos. Hoy Kyle ha salido victorioso. No puedo estar más orgulloso de Kyle y del esfuerzo que pusieron él y el equipo. La verdad que muy contento con Arlington, increíble. Es un evento que ha superado las expectativas. Tenía las expectativas muy altas porque había visto un poco, obviamente, las franquicias que estaban involucradas y había visto todo lo que habían podido hacer en los renders y las ideas que tenían, pero han superado con mucha facilidad las expectativas que tenía. Y luego la afición, increíble. Sí que es verdad que el 98% eran de Pato, pero estaba bien ver un 1% nuestro. Creo que la afición ha sido increíble durante los 3 días que hemos tenido de evento y ha sido increíble ver todas las gradas llenas. Ese 2% yo lo vi porque vi a mucha afición con la playera de tu apellido. ¿Qué le dices a esa gente, un piloto de habla hispana que representa? ¿Cómo se vive esta experiencia? Increíble, para mí es increíble. Creo que cada año hay más gente que los veo con las camisetas del número 10 y con mi nombre. Para mí, cada vez que veo una, intento darle las gracias porque sé que tener un fan, alguien que te apoya, pase lo que pase, es algo muy especial. Y a mí, cada vez que veo a alguien con nuestra camiseta, me hace muy feliz. Sí, muy bien. Sinceramente, solo quería tener un fin de semana limpio después de los 2 primeros. Obviamente, la semana pasada tuvimos una oportunidad de ganar o al menos de un podio. Es muy agradable recibir uno hoy. Muy contento con el nuevo equipo. Es muy, muy fuerte. Muy fuerte. Sigo mejorando mucho también. Creo que este será el equipo a batir este año. De hecho, decía que nos llevaría 3 años conseguirlo todo, pero voy a decir este año es algo bueno. Sí, eso fue todo lo que tuvimos. Creo que tuvimos una excelente actuación en la calificación, pero este equipo de TWG Andretti es increíblemente fuerte en los eventos urbanos. Tenemos mucho trabajo por delante si queremos empezar a ganar y superarlos en paso de carrera. Pero todos sabemos que seremos más fuertes. Algunos fines de semana serán más fuertes que otros. Esto sucedió y casualmente, pues este es uno de ellos en los que no estamos fortalecidos. Pero debo decir que he tenido un fin de semana fantástico corriendo acá. Todos los que están aquí y participando en este evento, en la organización, en este evento se merecen el lleno que estoy bastante seguro de que fue así porque no vi un solo asiento vacío en las gradas. La zona de admisión general también estaba abarrotada, llena de color, con todos los aficionados rebosantes de energía, mucha pasión. Genial verlos y dicen que se ha establecido un nuevo estándar para las carreras de IndyCar este fin de semana o cada fin de semana, así que es fenomenal. Ver esto, ya sabes, llegar a la serie y obviamente el espectáculo de las carreras es el mejor que hay. Vamos a seguir trabajando para conseguir una ganada pronto, dice Howard. Y este resultado de Howard es su tercer top 5 consecutivo que lo pone en el tercer lugar del campeonato. Pero vamos con el resumen de Arlington. Un productivo fin de semana el conseguido por TWG Andretti, gracias a la primera pole position de Marcus Ericsson el sábado y cerrar el primer top 5 de carrera con los 3 autos del equipo.
encabezado por el primer triunfo del año para Kyle Kirkwood, siendo este el tercer trazo callejero que gana desde Long Beach y Detroit, conseguidos la temporada pasada. Se destaca el primer podio de Will Power con su tercer sitio, primero como piloto de este equipo, y captura su podio número 109 como piloto IndyCar. Sin olvidar el segundo puesto para Alex Palou, es el primer 1, 2, 3, 4 para Honda en el regreso de IndyCar a Texas, con formato de carrera callejera. En contraste, Chevrolet captura 4 puestos en los 10 primeros, encabezados por Pato O'Ward con su quinto sitio. Es su tercer top 5 consecutivo de la temporada y este resultado, mezclado con el de Joseph Newgarden, empata en el tercer lugar del campeonato. O'Ward está ahora a 7 puntos del español Alex Palou y sale de su carrera de local con 8 puntos de ventaja contra Scott McLaughlin. Los 3 fines de semana consecutivos de carreras han lanzado 3 pilotos diferentes en pole position, 3 ganadores distintos y con Kyle Kirkwood es el tercer líder diferente en la misma cantidad de eventos hasta ahora. Para cerrar, Arlington es la competencia número 100 para el holandés Rinus VeeKay. Sin embargo, deja el escenario callejero sin el resultado que él quería para Juncos Hollinger Racing. IndyCar toma de receso el tercer fin de semana de marzo, tras un primer y exitoso Gran Premio de Arlington, para enfilarse al cuarto evento en este mes en el Barber Motorsports Park, donde Pato O'Ward ya ha capturado importantes resultados en el pasado y de conseguir al menos su primer podio allá, puede representar ascender otro lugar en el campeonato. Lo sabremos en 2 semanas. Cierto, Velocity, la buena noticia o las buenas noticias es se reactiva la carrera de local de Howard. Repetimos el dato con mucho gusto. Menos de 10 horas manejando por carretera de Monterrey a Arlington, y esto pues también depende de las cuestiones de tráfico en carretera y en la ciudad. Y además en este fin de semana de receso, bueno, para preparar el evento número 4 en Alabama, llegando como tercer lugar del campeonato en un evento en el que ya ganó previamente, ya ha conseguido buenos resultados, y el quinto de 6 eventos para Kyle Kirkwood, que gana en modo callejero y también en trazo permanente dentro de su trayectoria en este departamento como piloto IndyCar. Así que Alex Palou no puede recuperar el campeonato. 3 eventos, 3 fines de semana, 3 ganadores distintos y 3 líderes del campeonato distintos. Un podio que le sabe a bálsamo, suavizar un poco el mal inicio de temporada de parte de Will Power con TWG Andretti. Ya lo dijimos, en 2 semanas, Alabama, a la memoria de George W. Barber.